Vamos a ver ahora la apertura escocesa con la jugada alfil C5 en la número 4, la jugada número 4, que es una de las variantes principales. Vamos a dirigirnos hacia esa posición. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4 y ahora alfil C5. Esta es una de las jugadas más lógicas, quizás la más lógica y una de las principales desde luego. Así que tanto con blancas como con negras es importante saber un poquito qué planes existen para blancas y para negras, y además en esta posición hay una decisión bastante importante para las blancas. Tienen tres jugadas muy importantes aquí. Digamos que últimamente, en los últimos tiempos, se ha popularizado bastante la jugada caballo B3. La jugada más clásica era caballo por C6 y alfil E3 es una jugada que siempre ha gozado de cierta popularidad, aunque parece que las negras pues aproximadamente igualan también. Es decir, todo objetivamente es más o menos igualado, pero cada una tiene sus particularidades. Particularmente a mí me gusta un poquito más quizás la jugada caballo B3. Permite ataques en flancos opuestos y además con posiciones relativamente sanas. Vamos a echar un vistazo entonces a cada una de ellas. Bien, primero vamos a empezar con caballo por C6. Las negras tienen su jugada normal dama F6, aunque incluso B por C6 es una jugada bastante razonable. Las blancas podrían jugar algo como alfil D3, seguido de enroque corto. Y bueno, las negras tienen una posición bastante sólida, pueden jugar por ejemplo con D6. Y bueno, aproximadamente igualada la posición. La única quizás que podríamos reseñar de esta posición es que las negras tienen peones doblados en C7 y C6, que sería una ligerísima desventaja, pero esto tampoco es demasiado grave, la verdad. Entonces, bueno, una posición bastante jugable, con poca teoría, además. Otra jugada quizás más habitual, dama F6. Antes las blancas intentaban jugar con dama D2, pero la práctica ha demostrado que tras D por C6, que es una jugada un poquito extraña estratégicamente, dama por C6 también sería jugable. Alfil D3 y ahora caballo F6 lo han intentado las negras y también es bastante razonable. Atacando el peón de E4 y tras enroque, creo que el negro está razonablemente bien. Así que realmente caballo por C6 no le veo demasiado peligro, es decir, bueno, ahora con dama D2. Y D por C6 también ha demostrado que a pesar de los peones doblados, es decir, una pequeña desventaja estratégica, las negras tienen bastante actividad, tienen un alfil en C5 muy fuerte, atacando F2, y además preparan rápidamente alfil E6, torre D8, y las blancas juegan bastante pasivo. No me convence demasiado su posición, la verdad. Por eso han intentado las blancas últimamente jugar dama F3, pero esto lleva a finales que, bueno, las blancas han intentado jugar para obtener cierta ventaja, pero realmente pues creo que bueno, los cambios de damas o incluso una jugada como B por C6, luego dama por F3, G por F3, existe un cierto desequilibrio, pero peones doblados, los dos vamos a tener peones doblados normalmente. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a dama por F3, G por F3 y ahora B por C6. Ambos jugadores tienen peones doblados. Quizás la columna G de las blancas haga que tengan una ligerísima ventaja, pero como vemos, bueno, tenemos pareja de alfiles a ambos bandos y un peón doblado cada bando también, es decir, bastante equilibrado, la verdad. Esto es con caballo por C6. Otra jugada muy crítica es alfil E3. Esto amenazaría ahora, es decir, si por ejemplo jugasen las negras caballo E7 sería un error garrafal, porque tras caballo por C6 atacaríamos la dama y atacaríamos el alfil al mismo tiempo, ganando una pieza. Así que la jugada precisa de las negras es dama F6, poniendo más presión al caballo en D4. Y aquí las blancas deben jugar C3, proteger su caballo. Se ha intentado caballo B5 para atacar C7, pero no llegan a tiempo las blancas. Tras alfil por E3, las negras amenazan mate en F2, y tras F por E3, las negras pueden jugar dama H4 jaque, G3 y por ejemplo dama por E4. Incluso dama D8 es una jugada interesante, protegiendo C7.
Pero bueno, dama por E4 yo creo que es razonable y las negras consiguen suficiente contrajuego atacando la torre de H1, muchas veces sacrificando pues, la torre de A8, una a cambio de otra, y aproximadamente posición igualada. Esto no funciona, así que C3 es una jugada más compleja. Ahora caballo G7. Ahora las capturas de caballo por C6 nunca serían buenas, porque alfil por E3 atacaría mate y recuperarían las negras la pieza. Así que se intenta con blancas jugar dama... alfil C4. Bueno, alfil está activo en C4, una jugada normal. Ahora se puede intentar con negras. Caballo E5 es una de las jugadas principales. D6 también sería una jugada posible. Y en roque incluso se ha intentado. No es una jugada tampoco especialmente mala. Porque tras caballo por C6 ahora no funcionaría alfil por E3, porque las blancas ganarían una pieza. Pero podrían jugar las negras sencillamente dama por C6, protegiendo el alfil y posición jugable. Así que caballo E5 es la jugada principal. Alfil B3 se ha intentado, pero con poco éxito, así que creo que alfil E2 es necesaria para controlar la casilla G4. Hay que tener en cuenta que las negras van a normalmente a avanzar su peón con D6, por ejemplo, y van a controlar la casilla G4, con lo cual sería bastante molesto si las negras pudiesen jugar caballo G4 atacando el alfil N3 y el peón F2. Dama G6 es una jugada habitual en esta posición. Enroque corto. Y ahora, cuidado con negras con las capturas de peones. Suele ser muy peligroso capturar este peón en el centro del tablero. Existiría, por ejemplo, una jugada como caballo B5, atacando C7 y atacando el alfil en C5. O incluso, todavía más fuerte, la jugada caballo D2. Ganando un tiempo a la dama debería retirarse a G6 y ahora existirían otro toque a la dama, por ejemplo, alfil H5, ganando muchos tiempos y sería muy complicado para las negras defenderse. Entonces, D6, que es una jugada muy lógica, permite la salida del alfil, que puede venir a H3 desde donde puede crear muchos problemas. La dama sigue presionando E4 y además D6 protege el alfil de C5, que estaba en una situación un poco comprometida. Aquí se ha intentado F3 y se ha intentado F4 con blancas también. Si una jugada como caballo D2, habría que tener ya cuidado con alfil H3, que prácticamente nos forzaría a jugar alfil F3, pero ya es una jugada muy pasiva que además permitiría la ganancia de los alfiles por parte de las negras en cualquier momento. Así que F3, ahora alfil H3 perdería fuerza, ya que podríamos sencillamente jugar torre F2 y defenderíamos el punto G2 sin ningún problema mayor. Así que bueno, las negras podrían jugar en roque corto, rey H1 y se llega a una posición con todas las piezas bastante compleja, hay cierta teoría, pero bueno, tampoco es algo definitivo. Y por último vamos a hablar un poquito de la jugada, quizás mi favorita, la jugada caballo B3. Quizás la jugada que lleva a posiciones de mayor tensión de ataque, ya que las negras suelen enrocarse en el lado corto y las blancas, como vamos a ver, se suelen enrocar en el lado largo. Si el negro intenta alfil B4 jaque, pues C3, alfil E7, creo que existe una receta bastante sencilla, que me dijo además un jugador español hace un tiempo, la usé y además quedé en muy buenas posiciones siempre que la jugué. La jugada F4, con idea de ganar espacio en el flanco de rey y luego, por ejemplo, tras D6 jugar alfil D3 y traer las piezas con enroque corto, con caballo D2 y con caballo F3. Creo que las blancas están con ventaja de espacio y en una posición bastante cómoda. Alfil B6 sería la jugada más natural y ahora caballo C3. El plan de las blancas es bastante sencillo, desarrollar su alfil a F4 o a G5 normalmente, desarrollar su dama a D2 o a E2
y enrocar en largo. Y a partir de ahí buscar ataque o contrajuego en el flanco de rey, contra el rey enemigo. Por su parte, las negras normalmente juegan con D6, desarrollan su caballo a F6 o a E7 y luego intentan jugar con enroque corto. Por ejemplo, caballo F6, se han intentado dos jugadas interesantes con blancas, alfil G5 o dama E2, los planes son parecidos. Por ejemplo, si ahora enroque se podría jugar tanto alfil E3 como de nuevo alfil G5. Y las negras tienen, bueno, los planes de jugar con A5, A4 a toda velocidad, con lo cual tengo yo una partida muy interesante contra Kachev. Y también las negras pueden intentar pues, presionar simplemente en la columna de E. Por ejemplo, H6, alfil H4, existe la jugada A5, como hemos mencionado, existe D6 enroque largo, pero yo creo que las negras tienen que acelerar su contrajuego jugando con A5 y A4 o jugando con torre E8 en algunas situaciones, intentar D5 rápido, porque si no creo que a largo plazo el blanco tiene un ataque más consolidado a base de las jugadas pues, F3 y G4. Algo parecido ocurriría si las negras sacan su caballo por E7. Creo que el blanco puede jugar un plan muy parecido, algo como alfil G5, seguido también de dama D2 o dama E2 y también de enroque largo. Como he mencionado, pues los planes siguen siendo parecidos. Las negras jugar A5, A4 a toda velocidad, D6, alfil E6 puede también jugarse, y enrocar en corto, pues sí, pero hay que tener un poquito de cuidado con los ataques del flanco de rey, porque las blancas van a poder avanzar sus peones del flanco de rey, ya que se van a enrocar en el flanco de dama. Venga, muchas gracias.